Bien, comenzamos un nuevo tema, planificación de uso de la CPU. Un tema largo en el cual vamos a tener un montón de videos porque hay varios algoritmos, así que vamos a dar en este primero los conceptos generales y luego vamos a ir viendo los distintos algoritmos para planificación de uso de la CPU. Habíamos dado allá por abril, si pueden buscar los videos, que cuando nace la multiprogramación, lo que vamos a tener es el uso compartido de la CPU entre múltiples procesos. Acá entendamos que proceso barra hilo. Yo voy a decir procesos todo el tiempo, simplemente escúchenlo, procesos barra hilo, porque los sistemas multihilo hoy en día también es muy común que tengamos un macro proceso muy grande, como por ejemplo un motor de base de datos que puede tener miles de hilos. Entonces, la teoría la damos bajo concepto de procesos, pero vayan siguiéndolo desde ese punto de vista. Y definíamos en ese momento de que nosotros tenemos procesos orientados al uso de la CPU y procesos orientados a entrada-salida. Típicamente un proceso científico, un proceso de uso de la CPU, y un proceso administrativo con muchas lecturas, grabaciones, impresiones, es un proceso orientado a la entrada-salida. Y los procesos intermedios, o sea, tenemos orientados a CPU, orientados a CPU, orientados a entrada-salida, e intermedios cuyos dispositivos de entrada-salida son dispositivos rápidos. Por ejemplo, un sistema que trabaje haciendo backups contra discos de estado sólido. Entonces los tiempos de espera son lentos. ¿Por qué? Porque una CPU en un sistema multiproceso trabaja lo que llamamos bajo ráfagas de uso de la CPU. O sea, el proceso no está usando todo el tiempo la CPU, sino que usa la CPU, hace una operación de entrada-salida, vuelve a usar la CPU, vuelve a hacer una operación de entrada-salida, etc. O sea, la CPU se usa por ráfagas. La duración de ráfaga de la CPU va a ser relativamente larga en los procesos orientados a CPU, por ejemplo cálculos matemáticos iterativos, y va a ser muy corta en los procesos orientados a entrada-salida, ya que tiene muy pocas cuentas para hacer entre una lectura y otra. El objetivo de la multiprogramación era lograr el máximo uso de la CPU, por lo tanto tenemos que planificar el uso de la misma. El planificador de largo plazo, cuando vimos planificadores, decíamos que buscaba lograr este equilibrio. Para esto, el planificador de corto plazo, que es el que va a actuar sobre el conjunto de procesos en estado de listo, tal como veíamos en el diagrama de 5 estados, vuelvan a ver su video, va a tomar la decisión de qué proceso ejecutar. O sea, habíamos dicho en ese momento, nosotros tenemos que buscar uno que ande. En el diagrama de 5 estados, acá tenemos el conjunto de estados, de procesos que pueden, estando listos, pasar a ser ejecutados. Digo conjunto, aunque normalmente se dice lista, porque lista implica un algoritmo que es el algoritmo FIFO.
Entonces, lo que nos estamos preguntando es con qué algoritmo trabaja el planificador, propiamente dicho, planificador de corto plazo, sobre el conjunto de estados listos, entendiendo que la CPU se usa de a ráfagas. No hay un solo algoritmo para esto. Hay muchos algoritmos. ¿Por qué? Porque hay distintos criterios. O sea, el objetivo que podemos tener los puede variar. Por ejemplo, nosotros podemos tener el objetivo de maximizar el uso de la CPU, en cuyo caso le vamos a dar la CPU fundamentalmente a procesos que la usen mucho, por ejemplo procesos científicos, y nos vamos a atrasar mucho en la ejecución de los procesos administrativos. Puede ser que nuestro objetivo sea hacer la mayor cantidad de procesos posible, en cuyo caso vamos a darle la CPU a los procesos más cortos, que requieren menos tiempo, y vamos a dejar para adelante los procesos más largos. Podemos intentar garantizar tiempo de respuesta, por ejemplo, y esto lo hacemos en los sistemas interactivos, donde un usuario no puede estar mucho tiempo esperando. Si tenemos múltiples usuarios conectados a un host, a terminales, entre que yo aprieto una tecla y me vuelve, no pueden tardar minutos. Para mí se colgó. Tiene que tardar un segundo, 12. Ya al segundo nos ponemos medio nerviosos. Queremos apretar y que aparezca, no que apretar, si no aparece, ¿qué hacemos? Empezamos a apretarla de nuevo y al ratito aparecen todas las letras juntas, porque no se olvida lo que nosotros hicimos. Entonces, uno de los objetivos de sistemas operativos, si es un sistema operativo destinado a su uso interactivo, va a ser garantizar el tiempo de respuesta para cada proceso, o sea, cada proceso que se esté ejecutando tenga su respuesta en esto, aunque eso le implique bajar la performance de uso de la CPU, porque se la pasa cambiando de un proceso a otro. O sea, como ustedes pueden ver, tenemos múltiples criterios por los cuales nosotros podemos planificar el uso. Planificar quiere decir con qué criterio decido a cuál de los procesos que están en la cola de listo yo le doy a recurso CPU. Y esto lo vemos en la vida cotidiana en múltiples casos. Por ejemplo, ustedes van a ver en los bancos que los clientes que tienen cuentas que manejan mucho saldo van a tener una cola aparte y se los va a atender enseguida, porque el banco va a decir, ok, yo priorizo a los clientes que manejan mucha plata sobre el cliente común que haga una cola larga. Es decir, estamos muy acostumbrados a pensar en lista. En uno de los algoritmos, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, que es el algoritmo First Come, First Served. Pero no es ni mucho menos el único algoritmo que hay. Entonces, los sistemas operativos para el planificador de corto plazo van a tener múltiples algoritmos posibles y van a utilizarlos de acuerdo al criterio para el cual está diseñado ese sistema operativo. Espero que lo hayan tenido claro. En el próximo video vamos a empezar a ver los algoritmos. Nos faltó un tema antes de empezar a ver los algoritmos y es el concepto de desalojo. Cuando dábamos el ejemplo del vendedor, cuando íbamos a una tienda a probarnos ropa, y cuando explicábamos multiprocesamiento decíamos, entro a una tienda, me atiende un vendedor, elijo un par de camisas, un par de pantalones para ir a probarlo,
y mientras yo me lo estoy probando, el vendedor está atendiendo otro cliente. Cuando yo salgo del probador, lo llamo al vendedor, lo interrumpo. Y allí el vendedor puede hacer dos cosas. Una de las cosas que puede hacer es dejar de atender al cliente que estaba atendiendo. La segunda que puede empezar a hacer es decirme a mí que siga esperando y continuar con el cliente que estaba atendiendo. Esto en sistemas operativos lo que quiere decir es lo siguiente. Yo puedo tener un sistema operativo en el cual en el momento se me movió el pizarrón. Ok. Acá el diagrama típico de 5 estados con el cual nosotros estamos trabajando es un sistema operativo con desalojo. ¿Por qué con desalojo? Porque le hacemos esta flecha. Cuando se produce una interrupción, el proceso vuelve al conjunto de procesos en listo. Es decir, volviendo al caso de nuestro vendedor, el vendedor en ese momento puede decidir si me va a atender a mí que salí del probador o si va a seguir atendiendo con el cual está. Tiene derecho a decidir en ese momento, o sea, son con desalojo. Veamos otro caso que es sin desalojo. Si yo estoy otro ejemplo, yo estoy en la cola de un banco y me está atendiendo el cajero, y al cajero lo interrumpe alguien de atrás, se produce una interrupción. Por ejemplo, el colega de al lado le pide cambio. La caja de al lado le dice, ¿tenés cambio? Sí, cómo no. Me deja de atender a mí. Pero cuando puede volverme a atender, yo no me fui de nuevo a la cola. Yo me quedé parado ahí. Entonces, la cola del banco funciona sin desalojo. Si él deja de atenderme a mí porque atiende una interrupción, cuando vuelve, siempre vuelve a atenderme a mí. Esto, en el caso de los sistemas operativos, lo que tenemos que hacer es borrar esta flecha, ¿sí? sin que se desarme el pizarrón, y crear un nuevo estado que es el estado de desplazado. Entonces, el diagrama de estados para los sistemas operativos sin desalojo va a tener ahora nuevo, listo, en ejecución, en espera, terminado y desplazado. Entonces, cuando se produce una interrupción, el proceso que hizo, por ejemplo, una system call pasa a wait, pero si se produce, y va a entrar un proceso nuevo, pero si se produce una interrupción porque se satisfizo una operación de entrada-salida, este proceso va a volver a listo, pero el proceso de usuario que estaba en uso de la CPU no vuelve a listo, va a un nuevo estado que es el estado de desplazado. Y cuando termina de atenderse la interrupción, siempre vuelve este estado a continuar ejecutándose. Por ejemplo, Windows 98 trabajaba de esta manera, sin desalojo, non-preemptive en inglés. Todos los sistemas operativos modernos son preemptive, con desalojo, porque, lo vamos a ver un poquito más adelante, o en otra materia,
pretenden soportar sistemas de tiempo real blandos o sistemas de tiempo real multimedia, que no puede hacerlo un sistema non-preemptive. Pero esta es una diferenciación clara que tenemos que hacer para cada uno de los algoritmos. Si el algoritmo es un algoritmo preemptive o non-preemptive, con desalojo o sin desalojo. Nos faltó un tema antes de empezar a ver los algoritmos, y es el concepto de desalojo. Cuando dábamos el ejemplo del vendedor, cuando íbamos a una tienda a probarnos ropa, y cuando explicábamos multiprocesamiento decíamos: entro a una tienda, me atiende un vendedor, elijo un par de camisas, un par de pantalones para ir a probarlo, y mientras yo me lo estoy probando, el vendedor está atendiendo otro cliente. Cuando yo salgo del probador, lo llamo al vendedor, lo interrumpo, y allí el vendedor puede hacer dos cosas. Una de las cosas que puede hacer es dejar de atender al cliente que estaba atendiendo. La segunda que puede empezar a hacer es decirme a mí que siga esperando y continuar con el cliente que estaba atendiendo. Esto en sistemas operativos lo que quiere decir es lo siguiente: yo puedo tener un sistema operativo en el cual en el momento, se me movió el pizarrón. Ok. Acá el diagrama típico de 5 estados con el cual nosotros estamos trabajando es un sistema operativo con desalojo. ¿Por qué con desalojo? Porque le hacemos esta flecha. Cuando se produce una interrupción, el proceso vuelve al conjunto de procesos en listo. Es decir, volviendo al caso de nuestro vendedor, el vendedor en ese momento puede decidir si me va a atender a mí, que salí del probador, o si va a seguir atendiendo con el cual está. Tiene derecho a decidir en ese momento. O sea, son con desalojo. Veamos otro caso que es sin desalojo. Si yo estoy en la cola, otro ejemplo, yo estoy en la cola de un banco y me está atendiendo el cajero, y al cajero lo interrumpe alguien de atrás, se produce una interrupción. Por ejemplo, el colega de al lado le pide cambio, en la caja de al lado le dice: ¿tenés cambio? Sí, cómo no. Me deja de atender a mí. Pero cuando puede volverme a atender, yo no me fui de nuevo a la cola, yo me quedé parado ahí. Entonces la cola del banco funciona sin desalojo. Si él deja de atenderme a mí porque atiende una interrupción, cuando vuelve, siempre vuelve a atenderme a mí. Esto, en el caso de los sistemas operativos, lo que tenemos que hacer es borrar esta flecha, sin que se desarme el pizarrón, y crear un nuevo estado que es el estado de desplazado. Entonces, el diagrama de estados para los sistemas operativos sin desalojo va a tener ahora nuevo, listo, en ejecución, en espera, terminado y desplazado.
Entonces, cuando se produce una interrupción, el proceso que hizo, por ejemplo, una system call pasa a wait, pero si se produce, y va a entrar un proceso nuevo, pero si se produce una interrupción porque se satisfizo una operación de entrada-salida, este proceso va a volver a listo, pero el proceso de usuario que estaba en uso de la CPU no vuelve a listo, va a un nuevo estado que es el estado de desplazado. Y cuando termina de atenderse la interrupción, siempre vuelve este estado a continuar ejecutándose. Por ejemplo, Windows 98 trabajaba de esta manera, sin desalojo, non-preemptive en inglés. Todos los sistemas operativos modernos son preemptive, con desalojo, porque, lo vamos a ver un poquito más adelante, o en otra materia, pretenden soportar sistemas de tiempo real blandos o sistemas de tiempo real multimedia, que no puede hacerlo un sistema non-preemptive. Pero esta es una diferenciación clara que tenemos que hacer para cada uno de los algoritmos. Si el algoritmo es un algoritmo preemptive o non-preemptive, con desalojo o sin desalojo. Y esto va a ser una de las características de estos. Ahora sí, en el próximo video vamos a empezar a ver los algoritmos.